de Querétaro y de sus leyendas. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, un gusto enorme que nos acompañes el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Un gustazo. ¿A quién le toca la leyenda el día de hoy? Bueno, era la trilogía Chucho el Roto, La Carambada, y ahora vamos a hablar de Macedonio el Cucho Montes. Macedonio el Cucho Montes dejó testimonio de su existencia, igual que Chucho el Roto, porque hubo juicios, hubo un proceso para ambos. Se dice que Macedonio, según su testamento, nació en Tolimanejo y Colón. Nació con un defecto físico, por eso era el apodo del Cucho Montes. Desde niño, por eso lo agredían y tuvo ciertos complejos. Ya había bullying desde entonces. Desde entonces no se llamaba de esa forma, pero ya se ejercía. Entonces él creció con un carácter medio agresivo y desde luego era inconfundible por su forma de hablar. Macedonio formó una gavilla. Hay que recordar que la inercia que venía desde la independencia, los grupos armados, los levantados, etcétera, la guerra de reforma, formó una gavilla, y esta gavilla no se impedía, asaltaba militares. Al general Parrés, que tenía una guardia militar en su hacienda, lo asaltaron. Entonces era temido en muchas partes de Guanajuato y de Querétaro, y tenía como sede el pueblo de La Cañada. Ahí le gustaba, se sentía a gusto, se sentía bien protegido. Macedonio cometió su última fechoría asaltando al cura de Huimilpan, y no conforme con robarse las joyas, la corona del Cristo, etcétera, se trajo la ropa del cura, que fue lo que lo perdió. Llegó después de ese asalto, llegó a divertirse a un baile que había en La Cañada. Estamos hablando de 1838. La Cañada era un pueblo muy alejado de Querétaro, había una guarnición militar, una partida ahí de 7 soldados estaban a cargo de un teniente de apellido Ramírez, el teniente Ramírez. Entonces alguien que detectó a Macedonio, porque era muy conocido, va y le avisa al teniente, pues que ahí estaba el que estaban buscando, que andaba bailando, tomándose sus pulques con los 7 soldados, llegan y lo aprenden fácilmente, sin oponer resistencia, porque no estaba la gavilla con él, se sentía tan confiado como en familia. Entonces se le instituye ya un juicio. Don Rómulo Alonso, que fue un personaje que fue jefe de la policía durante más de 30 años aquí en Querétaro, fue el que le aplicó la ley fuga a La Carambada, fue el que aprendió a Chucho el Roto, y le toca, para completar la trilogía, iniciarla, porque es el más antiguo, 1838, con Macedonio el Cucho Montes. Entonces él lo entrega, se le abre el proceso y empiezan a juzgarlo. En esta parte de los juicios el gobierno juzgaba el cuerpo y el clero trataba de salvar el alma, porque deciden someterlo ya a la pena de muerte, y después de 2 años, porque el 16 de enero de 1840 él hace testamento, y ahí reconoce quiénes son sus padres, de quién es hijo, reconoce porque es un testamento, y aparte de eso da testimonio histórico de muchas de las tropelías que hizo. Ahí dice que deja como herencia una deuda, pero no de él hacia alguien, sino de alguien, un español radicado en Salvatierra, que le debía 3,600 pesos de aquella época. Que ya era un dineral. Pero muy honrado, porque dice, de esos 3,600 me descuentan el valor de un caballo que le compré. Yo le debo el caballo. Y no se lo pagué, entonces de ahí se cobra, por favor. Entonces Macedonio es condenado a muerte, porque ya era insoportable la evidencia en que ponía de las autoridades, etcétera, y se condena para que lo confiesan los padres crucificeros, o sea, los padres sacerdotes de la cruz, lo acompañan y lo confiesan y lo encapillan, como se decía antes, lo encapillan, y al día siguiente, muy temprano, se forma de lo que es hoy Palacio de Gobierno, era el Palacio Municipal. De ahí salió un cortejo, pero iba adelante un muchacho con un tambor, después iba un pregonero. El pregonero, en las 3 esquinas que hubo, de ahí a la Fuente del Ahorcado, que está en Zaragoza, hoy en la Alameda, ahí, frente a la Alameda, 3 veces lee el por qué se va
a aplicar la pena de muerte a ese reo. Iba Macedonio con un cura de un lado, otro del otro lado, adelante hubo un cura con una cruz alta y iban soldados para evitar la fuga. Entonces la calle de Posadas, que es donde está Secretaría de Educación, Pasteur, hoy Pasteur. Ajá. La primera de Pasteur, después de Plaza de Armas, sí, era la calle de Posadas, porque había ahí posadas. Varias posadas, claro. Después Santa seguía, Rosa, sí, el mesón de Santa Rosa, y era otras una de las ahí posadas. enfrente. Después de eso, a la calle del Descanso. En la calle del Descanso, imagínate, recorrían una cuadra, pero por la situación a la que iban, pues no es de extrañar cómo iban. Los dejaban descansar, les daban un cigarro, agua, y seguía el cortejo con toda la ceremonia. Llegando ya a la calle de Zamora, que era la última, pues ya ahí daban vuelta, ya había público, porque en Querétaro se habían fijado ya unos grandes lienzos en las esquinas, como aquellos que nos tocó en la infancia ver de la lucha libre, que eran espectaculares, muy grandotes, esos grandes. Allá anunciaban por qué iba a ser pasado por el garrote, la horca. El garrote no era una horca de mecate, una cosa así, sino lo sentaban en un banquillo, había atrás una viga con un tornillo sin fin, le ponían la mascada metálica y le daban vuelta. Entonces ya había público que respetuosamente estaban allí a la expectativa. El verdugo le cobraba 15 pesos. Era un sueldazo. Hacer su chamba. Por hacer su chamba. Pues es que yo creo que nadie quería un trabajito de esos, no, y aparte de eso, pues de seguro con el antifaz, porque Valentín Frías dice que utilizaba un antifaz, sí, pues todo lo conocían. Para que no le vieran los ojos, sí, todo el mundo sabía por la ropa, era. Por la forma de hablar, etcétera. Entonces sentaron ya a Macedonio, el público empezó a rezar, los sacerdotes rezaban, y cuando llegaban a una parte del clero, del credo, que decía, y subió a los cielos, y está sentado, en el momento de decir y subió a los cielos, el verdugo le daba vuelta para que subiera a los cielos. Entonces después... Pero era una muerte medio lenta y... Le fracturaban la columna. Sí, es el garrote vil. El garrote vil, exactamente, le fracturaban la columna. Sí, entonces, pero si tenía flojera ¿cómo se llama? El verdugo, pues ya que le daba, ¿no? Sí, o sea, esa podía ser una tortura, ¿no? Claro. O sea, te doy 15 más, pero mátame rápido. Ahí no había tiro de gracia ni nada de esto. Nada, claro. Una vez que ya estaba muerto Macedonio, en el carretón de la basura, subieron su cuerpo y lo llevaron hasta la Plaza de Armas, la que ustedes conocen, frente a la presidencia municipal en aquel entonces y durante mucho tiempo. Y ahí lo exhibieron toda la mañana para escarmiento del público. Que no se les fuera a antojar hacer lo mismo. Exactamente. Entonces ahí estuvo Macedonio. Después de eso se ignora si se fue a la fosa común, que es lo más probable, o si alguna alma piadosa le dio cristiana sepultura, como se acostumbraba en aquella época. Esta historia de Macedonio es rescatada y fundada por documentos que hay, porque hay testimonios del juicio, igual que el de Chucho el Roto. De la Carambada no tanto. De la Carambada mucho es leyenda, tiene varios nombres, la han bautizado como Oliveria del Pozo, Leonarda Rodríguez, sí, y a otros más realistas la dejan sin nombre. Y la leyenda de la Carambada pues era muy simple, esa fue transformándose, como se enriqueció la de Chucho el Roto, con los conflictos que hubo a nivel nacional, a nivel de la capital con el jefe de la policía y el jefe de la policía de aquí, que fue el que lo aprendió. Y lo de Macedonio, como era muy local de Querétaro, sí, entre muchos otros gavilleros y bandoleros que hubo, esta trilogía quedó para la historia de Querétaro, quedó para especular, para hacer leyendas. Y me extraña que todavía, tal vez por las locaciones que eran en el campo, Chucho el Roto sí estuvo aquí en Querétaro, se hospedó en el Hotel Hidalgo, tenía una casa en la calle Maravilla, soy Pino Suárez, lo aprenden atrás de la calle San Francisco, donde es ahora Vergara. Toda esta parte quedó consignada, pero a futuro yo espero que se rescate el nombre de Macedonio. En el pueblo de La Cañada lo hicieron un santón porque ayudaba a las viudas, a los niños y a los ancianos. Y ahí un día el sacerdote salió y dijo que lo que estaban practicando era idolatría. Habían mandado a hacer un busto
Con la imagen la imagen de Macedonio. Ese busto con la imagen de Macedonio lo habían puesto en el atrio. Uy, el cura se nos enojó. Y el cura, ¿cómo no? Guadalupe Jaime se llamaba el cura. Mira, ahí en el año más o menos 1870 y tantos. Estamos viendo la imagen, Jaime. Y lo estrella. Y si ustedes ven en la parte posterior hay un cuadro. Sí. Sí. Porque el sacerdote evitó que el culto, lo que tenían ya la fe hacia Macedonio, su benefactor, y que decían que como nunca había matado a nadie, de seguro estaba en el purgatorio, entonces mandaron a hacer un cuadro. Al prohibir el sacerdote que estuviera ahí el busto, mandaron a hacer el cuadro que está atrás, donde Macedonio está representado en medio de las ánimas del purgatorio. Entonces, como se dice, alambriaron al sacerdote desde entonces, lo dejaron ahí a Macedonio, y con el paso del tiempo las nuevas generaciones desconocen esta historia. ¿Y sigue estando? Ahí está el todavía. busto de Macedonio, la última vez que entre fuimos, llamas del purgatorio. El ayuntamiento acaba de realizar una cápsula y fuimos a visitar el cuadro de Macedonio, pero casualmente no tiene foco, está fundido, entonces no lo puedes ver más que con la luz que llega. Como que no quieren que lo veamos entonces, porque ya le pudieran pues, está en un nicho, si ustedes aprecian ahí, está en un nicho. En ese nicho está en primer lugar lo que la gente que no conoce esto puede confundir con una alma del purgatorio, una representación, pero en el cuadro está Macedonio con sus características, e incluso se le nota algo en el labio, un defecto en el labio discretamente, y desde hace ya varias decenas de años, Macedonio el Cucho Montes, benefactor de viudas, niños y de muchos pobladores de la Cañada, está esperando que lo saquen del purgatorio con sus rezos. Así era la leyenda, así se ha transmitido de generación en generación y se ha perdido. Pues 180 años, ¿sí? Los jóvenes ya no se interesan tanto por esto. Lo hemos dejado plasmado en algunos libros, hemos tratado de rescatar estas bonitas leyendas basadas en historias. Claro. Jaime Zúñiga Burgos, un placer como siempre escucharte, de verdad. Vamos a yo estaba aquí, pero nada más faltaba que se me cayera la baba de estar escuchando y escuchando y escuchando la historia. Nos falta un cafecito increíble, para oír tantas leyendas que forman parte de lo nuestro. Hubo una etapa en que llegué a cierta edad, en que dije, tengo para ser símbolo sexual o un abuelito contador de cuentos, y opté por lo de abuelito mejor. También puede ser el segundo, Jaime, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se acabó el tiempo. Qué rápido. ¿A dónde me vas a invitar, Amelia? Un desayunito, ¿cómo ves? Y la que tiene hambre. Sí, a esta hora ya. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Que tengan un día. ¿Ya?